Hola a todos. Hoy vamos a estar revisando un tema muy importante en el servicio de cardiología y es el infarto agudo de miocardio. Yo soy Juanita Valencia, estudiante de séptimo semestre de la Universidad de los Andes y voy a hacer una presentación de caso clínico y revisión de tema. Entonces, nuestro caso clínico es un hombre de 57 años que se presenta al servicio de urgencias por un episodio de 20 minutos consistente en diaforesis y dolor torácico retroesternal de tipo opresivo irradiado a miembro superior izquierdo. De antecedentes de importancia, el hombre es fumador con un índice paquete de año de 38, pero no tiene ningún otro riesgo cardiovascular conocido. Al examen físico, el paciente se encuentra consciente, orientado en 3 esferas, responde al interrogatorio con un lenguaje claro, coherente, un cráneo sin alteraciones, cuello no doloroso a la palpación, no presenta ingurgitación yugular. A la auscultación cardíaca no hay presencia de soplos y el resto del examen físico sin ninguna alteración. Los signos vitales, una tensión arterial de 180 a 105, una frecuencia cardíaca de 33 latidos por minuto y una saturación de 97%. Aquí vemos entonces el electrocardiograma de ingreso y el electrocardiograma a los 30 minutos. El paciente cuando llegó en esos 30 minutos tenía un dolor retroesternal de tipo opresivo con una muy alta intensidad y describía este dolor como si un elefante estuviera sentado en su pecho. Para este momento entonces se le hizo este segundo electrocardiograma que ya demuestra una elevación del ST de derivaciones B2 a B6, lo que confirma un infarto agudo de miocardio anterolateral que sugiere entonces una oclusión de la arteria descendente anterior izquierda. Por esto entonces se requiere que el paciente vaya a reperfusión con intervención percutánea. Además se le ordena atorvastatina de 80, clopidogrel de 300, gliceril trinitrato de 500 y rampilil de 2.5. Se encontró la oclusión completa de la arteria descendiente anterior izquierda. A las 72 horas le dio de alta al paciente y entró al programa de rehabilitación cardíaca donde se le educó acerca de su condición cardíaca para poder ayudarlo a adoptar un mejor estilo de vida. Esto incluye la importancia de tener una buena dieta, de realizar actividad física, de continuar con la farmacoterapia, de la cual vamos a hablar en la presentación, y el cese del tabaquismo. Ahora entramos a la revisión de tema e iniciamos con la definición, según la cuarta definición, del infarto agudo miocárdico. Se define como una injuria miocárdica, que es cuando una elevación de las troponinas o una caída de estas mismas por encima del percentil 99, que representan un daño miocárdico, acompañado de cualquiera de las siguientes que se demuestran en la diapositiva. Síntomas de isquemia miocárdica, que los mencionaré posteriormente en la presentación. Cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, que demuestran cambios en ST o en la onda T. Ondas Q patológicas que pueden ser indicativas de un infarto previo. Evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías regionales de la motilidad de la pared nuevas siguiendo un patrón compatible con una etiología isquémica. También la identificación de un trombo coronario por angiografía o por autopsia. Además, es importante tener en cuenta que en el caso de que solo haya un cambio en las troponinas sin ninguna de las alteraciones que mencioné, solamente sería indicativo de una injuria miocárdica que puede también corresponder a muchas etiologías como embolismo pulmonar, miocarditis, etc. En cuanto al examen físico, el principal síntoma en los pacientes con síndrome coronario agudo es el dolor torácico, descrito como presión, un dolor retroesternal de tipo opresivo, que además está acompañado de otros síntomas como disnea, dolor en el epigastrio, irradiación a miembros inferiores, incluso a mandíbula. Es un dolor torácico agudo y persistente. ¿Qué se refiere? Persistente que dure más de 20 minutos, como vimos en el caso clínico. Ahora, en cuanto a fisiopatología, es importante tener en cuenta que el 95% de los infartos agudos de miocardio ocurren por una afección aguda por un trombo que ocluye la circulación. Por tanto, voy a estar revisando esa fisiopatología. En primer lugar, hay una lesión endotelial que está relacionada con los antecedentes del paciente, un paciente hipertenso o, como por ejemplo en nuestro caso clínico, un paciente fumador. Hay entonces acumulación de lipoproteínas tipo LDL y se acumulan en la íntima. Ahora bien,
El segundo paso es que hay una oxidación de estas lipoproteínas y una respuesta inflamatoria. Y esto permite que haya una diapedesis de monocitos o macrófagos. Estos entran entonces al endotelio y fagocitan las lipoproteínas oxidadas. Pero hay un problema, y es que los lisosomas no tienen las enzimas necesarias para poder degradar estas lipoproteínas, lo que genera estrés en el macrófago y genera aún más respuesta inflamatoria, y se reclutan otros elementos del sistema inmune. Los macrófagos o monocitos que fagocitan estas lipoproteínas oxidadas causan una célula espumosa. Ahora, se comienza a secretar matriz extracelular y se genera entonces una túnica fibrosa. Esta túnica fibrosa puede ser estable o inestable. Estable cuando es una túnica de carácter muy grande y requieren de una injuria mayor para romperse y para poder formar un trombo. Y también están las inestables, que son un poco más pequeñas y se rompen con más facilidad. Luego tenemos la generación de una placa ateromatosa. Estos macrófagos de lípidos, o sea, las células espumosas, generan apoptosis y tienen un centro lipídico. Esta placa ateromatosa se rompe y se forma un trombo, porque se expresa el factor tisular y otros activadores de la agregación plaquetaria y se activa la cascada. Entonces se forma un trombo en la coronaria y se genera como tal el infarto agudo de miocardio. Importante diferenciar esta fisiopatología a la de la angina. La angina, por su parte, no se debe a la rotura de esta placa, sino que esta placa se genera, es muy grande, genera oclusión al flujo sanguíneo, en especial en momentos donde hay más requerimientos de oxígeno por parte de los cardiomiocitos, como en momentos de ejercicio o estrés. Ahora, en cuanto a la clasificación del infarto agudo de miocardio. El tipo 1 es el más común y se debe por una oclusión o por una formación de un trombo en la circulación coronaria. El tipo 2 hace referencia a una alteración en la suplencia de oxígeno. Hay un imbalance en la demanda y la suplencia de este mismo en el miocardio. El tipo 3 es de muerte súbita, pero es importante tener en cuenta que en pacientes que mueren, muerte súbita, es un infarto agudo de miocardio tipo 3 hasta que se defina el tipo de infarto agudo de miocardio por autopsia. El tipo 4 está relacionado por la intervención coronaria percutánea. El tipo A está relacionada a la angioplastia percutánea. En este, el paciente puede o no tener las troponinas alteradas de base, pero definitivamente debe tener un aumento de las troponinas 5 veces mayor al percentil 99. Si ya está alterada de base, debe además haber un cambio del 20%. El tipo B hace referencia a una trombosis del stent y el tipo C está relacionado a una reestenosis del stent. El tipo 5 es un infarto en un bypass, es decir, en injertos de vena y puentes. Hay una elevación de las troponinas más de 10 veces del percentil 99. Y si ya está en alteradas de bases, como habíamos mencionado anteriormente, pues además tiene que haber una diferencia del 20%. Otras definiciones importantes. Reinfarto, cuando hay un infarto en menos de 28 días. Un infarto recurrente, cuando nuevamente hay un infarto más de 28 días. Y también está el infarto silente, que es que no demuestra nada en el electro, pero sí hay ondas Q patológicas. Ahora, en cuanto al abordaje y el diagnóstico, en los primeros 10 minutos se debe hacer un electrocardiograma de las 12 derivaciones y otras pruebas, como cuáles, por ejemplo, una radiografía de tórax. Ahora, ¿por qué? Se debe hacer esto para poder descartar diferenciales, porque hay muchas etiologías que también se presentan como un dolor torácico opresivo de tipo retroesternal. ¿Como cuáles? Un taponamiento cardíaco, que por ejemplo una ingurgitación yugular también podría ayudar a ese diagnóstico, un tromboembolismo pulmonar, un neumotórax a tensión, que podría entonces tener un paciente con una tráquea desviada, o también una disección aórtica, en donde se deben tomar los pulsos en las extremidades. Y además se debe hacer en estos primeros 10 minutos el riesgo estratificado de dolor. Ahora, en los primeros 30 minutos se debe hacer una historia clínica completa y la toma de biomarcadores. Ahora, en cuanto al diagnóstico,
hay dos pruebas muy importantes. En primer lugar, el electrocardiograma, claramente asociado a la clínica del paciente. Y en segundo lugar, tenemos las troponinas. ¿Cuáles? Las ultrasensibles. Cuando están por encima del percentil 99, es sugestivo de infarto agudo de miocardio. Si no están por encima del percentil 99, se debe hacer una toma seriada donde hay una búsqueda de un cambio del 20%. En ese caso, sí sería sugestivo de un infarto agudo de miocardio. Cuando hablamos del manejo farmacológico para un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, se requieren muchos puntos. Primer punto, aspirina, 300 miligramos de carga y 100 miligramos de mantenimiento. Además, un beta bloqueador. Se ha demostrado que este reduce la mortalidad y normalmente se utiliza succinato de metoprolol entre 12.5 y 25 miligramos. Además, un inhibidor de P2Y, como cuáles, clopidogrel, ticagrelor y prasugrel. Para el manejo del dolor, muchas veces se aplica morfina. No se utilizan AINES porque esos pueden hacer un proceso de vasoconstricción. En oxígeno se le administra a pacientes solamente cuando están en hipoxemia, entonces en una saturación menor al 90%. ¿Por qué? Porque la hiporoxia puede también generar vasoconstricción. Y nitratos, ¿para qué? Para una venodilatación venosa. Muy importante no aplicar esto en pacientes hipotensos. Y ya más adelante se puede también una estatina. ¿Cuál? Atorvastatina o rosuvastatina.